glorificado. Dios al principio creó los cielos y la tierra, pero los cielos la separó de la tierra. Notemos que luego de la creación del cielo y la tierra, Dios dijo que la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y separó la luz de las nieblas. Queremos que notes que la luz, la tierra y los cielos fueron tres cosas creadas por Dios y separadas. Cuando dijo Dios al principio, en Génesis 1, creó los cielos y la tierra, fueron separados hábitats de los cielos donde habita Dios, y la tierra preparada, aún no todavía, para habitar el hombre. Los cielos, decimos que es el hábitat de Dios y sus ángeles, donde moraban en la eternidad. Allí en ese cielo no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Eran espíritus que vivían allí, porque Dios no es carne, Dios no es materia, Dios es espíritu. Y por eso Dios creó la tierra. Cuando dijo Dios creó la tierra, creó la materia. Pero ¿cómo estaba esa materia? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una desorden, había un vacío, había un abismo, y había agua, y el Espíritu de Dios se movía en esa agua. Pero centrémonos primero, para que te des cuenta, el propósito de Dios en tu vida, para que tú tuvieras la inmortalidad y gobernara esos dos reinos, el reino espiritual con el reino material. Dios creó al hombre y se alegró más que todas las criaturas, porque creó un hombre tanto materia como espíritu. Podía estar habitando en los dos ámbitos. Ahora comprendamos esto y por qué en el cielo se creó la primera maldad. Se formó la primera contaminación en el alma de un querubín. Cuenta que el primer ser creado por Dios fue un arcángel. Arcángel se habla porque tenía un rango más superior que los ángeles. Él dirigía los ángeles que estaban por debajo de él. En realidad, la palabra dice que un querubín, y ese querubín estaba encargado de dirigir la palabra de Dios a todos los ángeles en los mundos por debajo de Dios. Dios, el rey, transfería la palabra al querubín, y el querubín iba y le daba las enseñanzas con la grande sabiduría y la gran destreza que Dios le había dado para transferir esa enseñanza, don de liderazgo. Se cuenta que cuando fue creado este querubín, Dios lo crea con toda hermosura y con todas las cosas maravillosas del universo. Sonidos, cantares. Te dice que se creó con las joyas, se creó con zafiros, rubíes, con diamantes, con todas las piedras preciosas fueron su acabado de hermosura. Este querubín estaba totalmente dotado de todas las cosas que Dios le había proporcionado para que pudiera dirigir todo el mundo espiritual de ángeles. Pero como notamos, Dios había separado el cielo de la tierra. Pero en la tierra estaba la oscuridad.
estaban las nieblas y el abismo. Solamente Dios sabía el secreto de la materia, de la maldad, de la oscuridad, del vacío y el desorden. Para Dios, en su reino no existía el desorden, no existía la maldad, ni la oscuridad, ni las nieblas. Pero este querubín, viendo que había algo que se escapaba de sus manos, de su poder, y queriendo mucho más poder, fue a su creador y le pidió que le enseñara sobre la oscuridad, sobre el reino de las nieblas y el desorden. Y Dios le dijo que no fuera allá. Pero él creía que si aprendía los secretos ocultos allí en la oscuridad y de las nieblas, iba a ser igual que Dios. Pero Dios ya había visto esta contaminación en aquel ángel. Y así que Dios le dijo que no, se negó a enseñarle sobre el secreto de lo bueno y lo malo. El árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo estaba por nacer, porque el árbol de la vida ya lo conocía, que era Dios mismo, la perfección, que vino a la tierra y se convirtió en Jesús, el Verbo, se encarnó. Este querubín vio que el árbol de la vida, el estilo de gobierno perfecto en amor, en rectitud, en luz, que pertenece al Padre, santo y eterno, era el árbol de la vida. Pero estaba próxima la creación, la primera maldad en los cielos. Satanás, en su ambición de querer el trono de Dios, sin consentimiento del Altísimo, fue y probó de esa oscuridad de las nieblas, y vio que el desorden, las nieblas, el abismo, para él fue bueno, porque le dio libertad, sentía libertad lejos de Dios y quería ser como Dios. Luego de esto, pretendió hacer un estilo de gobierno diferente, que era el estilo de ese árbol, que era la ciencia de lo bueno y lo malo. Ese querubín puso en tela de juicio que el gobierno de Dios, el árbol de la vida, era justo para toda la creación, para todas aquellas huestes de ángeles, todos aquellos ejércitos de criaturas angelicales que estaban a mano de Dios, y valiéndose de toda esa destreza que había sido dada por Dios, los convocó, y como él dirigía la alabanza y la palabra de Dios, fue y transfirió esa enseñanza y esa doctrina de la ciencia de lo bueno y lo malo a todas aquellas legiones de ángeles. Y dice que convenció a una tercera parte de ángeles en los cielos, y se rebelaron contra el Supremo, que pusieron en tela de juicio su bondad, de que el estilo de gobierno, el árbol de la vida, que era justo y santo, que la ley dada por Dios, establecida eternamente y para siempre, no era justa y que nos llevaba a una esclavitud. Hoy en día, nosotros estamos todavía en esa decisión. Este ángel se rebeló contra Dios. Al rebelarse, Dios no tuvo más remedio que expulsarlo del cielo y lanzarlo allí a su reino, donde estaban las nieblas, donde estaba el desorden, donde estaba vacío, donde estaba la oscuridad, donde se había creado la tierra, donde se iba a crear la tierra. Y reinó
allí Satanás. Luego de Lucifer se llamó Satanás, el opositor al gobierno de Dios, teniendo como plan de gobierno el conocimiento del bueno y lo malo. La lucha universal es la contienda que si en tu vida puedes vivir haciendo lo bueno o lo malo, porque Dios en su plena justicia conocía lo malo, conocía las nieblas, pero en sus manos Dios es bueno, justo, perfecto, santo, y Él está en las nieblas allí para castigo, no para su reino, sino porque nadie puede aprender obediencia si no hay lo opuesto. Y esas nieblas, y esa oscuridad, y ese desorden estaban para demostrar al Supremo la gran virtud que Él busca en el corazón de los hombres y de los ángeles: obediencia. Desde el principio, a la primera criatura le pidió obediencia, un amor no mecánico, no programado, un amor en obediencia. Y ese ángel no se mantuvo en obediencia, sino que se hizo el gobernante de este mundo, se hizo el gobernante de la ciencia, de lo bueno y lo malo. Bueno, les cuento que al Creador, al Verbo, le dolió mucho la caída de este querubín. Dice en los Salmos y cuenta qué es lo que sintió Dios. El Jesús, antes de venir, llamado el Verbo, creador de todas las cosas, dice en los Salmos lo que sintió. Él dice: porque no es un enemigo que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Dice que la confianza que tenía con Lucifer, el creador, y el amor que le puso en el momento de su creación, la tristeza de Dios en su corazón fue devastador. Era su amigo, su confidente. En cierta forma, no tenía nada, ningún secreto con Satanás, con Lucifer, antes de la caída. No tenía secretos. Todo lo que Dios sabía, lo sabía Lucifer. Y Dios tenía un gran amor por él. Y Dios, en su perfecta sabiduría, para poder sellar esa brecha y no se expandiera la contaminación hacia los demás ángeles que habían quedado fieles al servicio de Dios, tomó la decisión de expulsar a Lucifer y a sus ángeles fuera del reino de luz, y fue expulsado hacia donde él tomó el conocimiento, hacia las nieblas. Fue expulsado hacia la oscuridad, hacia el desorden, hacia el abismo, porque él había conocido el bien, pero se había enamorado del mal, y fue arrojado allí al reino de la oscuridad. Y ya Lucifer pasó de ser el ángel de luz, portador de sabiduría de Dios, a convertirse en Satanás, el opositor de Dios. Ya por eso vemos que en el Génesis 2 nos dice que
Al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí podemos ver cómo Dios, el Espíritu de Dios, estaba allí en ese reino de oscuridad que se había convertido en la tierra, que estaba desordenada y vacía, pero Él tiene un plan de redención para quitarle ese reino y convertirlo en luz. Y ese plan eres tú, soy yo, y somos todos los descendientes de aquel primer hombre, Adán y Eva, que hoy, con Jesús de Nazaret, tenemos la redención de la nueva autoridad que tenemos sobre la creación perdida. La infinita sabiduría de Dios tenía un plan de redención, y esa redención era la creación del hombre. Allí donde Satanás tenía su reino de oscuridad, de desorden, del abismo y de las nieblas, tenía un plan de crear vida. Y dijo Dios por medio del Espíritu Santo que se movía pues sobre las aguas, hágase la luz. Y se hizo la luz, y Dios creó un reino espléndido. Creó el reino material, creó la tierra, le dio orden, le dio forma, creó soles, planetas, creó constelaciones, creó lumbreras en los cielos, creó ríos, agua, vegetación, ejército de animales, aves, bestias, todas las clases de árboles, frutales, minerales. Fue creado un nuevo reino allí donde estaba la oscuridad y era vacío. Pero como Dios es absoluto en todas sus cosas, se había propuesto crear una criatura para la vergüenza de esos ángeles caídos y de Satanás, que se gloriaban de ser perfectos y grandes, porque Él lo había creado con todo su esplendor. Pero esta criatura le iba a dar más autoridad, pero menor que los ángeles, para vergüenza de esos ángeles que se habían revelado. Y por eso Jesús dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Por sus enemigos Él creó al hombre mucho menor que los ángeles, pero nunca le dijo a sus ángeles: los crearé a mi imagen y semejanza. Esta palabra trascendió el universo y le dio una idea que llevó a Satanás a los celos, y fue el hecho que le dijo al hombre: hagamos al hombre a la imagen y semejanza de nosotros, a Dios. Y eso le daba la posibilidad de ser como Dios. Pero el hombre fue creado menor que los ángeles. Dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y al Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y hermosura. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Quiere decir que Satanás le habían dado autoridad sobre el mundo espiritual, pero no sobre el mundo material. Satanás ardió en celo porque Dios había creado una criatura donde el Espíritu de Dios estaba dentro de él y era formado de la materia, de la tierra, dándole autoridad al hombre sobre los dos reinos, sobre el reino de la espiritualidad y sobre el reino material, porque Dios se dirigía y hablaba directamente con el hombre. Dice que el hombre, Adán, mantenía una relación estrecha con su Creador allí en el jardín del Edén. Dios lo creó para que fuera
y para que se desarrollara como el que tuviera la autoridad de gobernar junto a él. Ahora podemos ver que Dios estaba creando una criatura para darle más poder, pero no podía totalmente formarlo como el poder completo como lo hizo con Satanás al principio, porque se podía rebelar. Por eso cuando te creó a ti y a mí, en el principio, nuestros padres Adán y Eva les dijo, son 3 fases para poder llegar a la altura de Dios. Por eso es que nos plantó, los formó y los plantó en un huerto, porque es símbolo de una semilla que es Adán. Nosotros somos plantados en la tierra como símbolo de una semilla inmortal. Pero para este proceso le dijo al hombre, crecer, fructificar y dominar. ¿Qué quiere decir con estos 3 mandamientos al formar el hombre? Dios le dijo que tenían que crecer en obediencia, tenía que dar fruto de obediencia, y luego de allí, de pasar esas 3 etapas, podían dominar y ponerle toda la creación bajo su dominio. Pero Satanás, al ver esto, tuvo un plan. Al principio Dios tenía que tener una prueba del hombre, de su fidelidad, para que no pasara lo mismo que pasó con Satanás. Satanás se desvió con la ciencia del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. Ahora Dios, a esta criatura nueva, tenía que ponerle la misma prueba de obediencia, de lealtad, de amor por su Creador. Y dice que plantó 2 árboles. El símbolo de 2 árboles son 2 criaturas, 2 hombres. Ya cuando hablamos en la Biblia de árboles es de manera simbólica. Cuando Jesús se refería a árboles, se refería a hombres, se refería a seres que daban su fruto. Y Dios nos dice que Él sembró 2 árboles y los puso en el medio del jardín del Edén. Y le dijo al hombre, del árbol de la ciencia del bien y el mal, no coman, porque el día que coman morirán. Y lo que sí le dijo, podían comer del árbol de la vida. Ahora, retomando la enseñanza anterior, ¿qué es el árbol de la vida? Era la decisión de Adán y Eva de comer del gobierno perfecto de Dios, de la santidad, de la justicia, del sometimiento a la ley de Dios, a la perfección de Dios, simbolizada hoy por Jesús de Nazaret. Y el árbol del bien y la vida es tu vida, creado por Satanás, para dar a entender que tú podías vivir un gobierno y ser feliz haciendo lo bueno y lo malo. Haciendo lo bueno y lo malo. Que si tú podías dar vida, también podías matar a que tú quisieras. Dios creó el sexo para la fructificación. Satanás lo creó para la lujuria. Esa es la ciencia de lo bueno y lo malo. El hombre tenía esas 2 elecciones: el gobierno de Dios, el árbol de la vida, o el gobierno de Satanás, el conocimiento del bien y el mal. Ahora, pérdida de la inmortalidad. Satanás sabía que si nosotros pasábamos la prueba, la inmortalidad y el dominio de la creación estaba en nuestras manos. Él, por su envidia, no podía permitir esto, que una criatura por debajo de su poder tuviera que gobernarlo a él. Y por eso se tramó la gran trampa, el gran engaño que le hizo a la mujer. Eva
tanto como Adán y Eva, los dos tenían la opción de comunicarse con su Creador libremente. Pero Satanás vio en su corazón la debilidad de cada quien, de cada uno, y vio que la debilidad de Eva era querer ser más que Adán y más que Dios. Y por eso Satanás, convirtiéndose en esa serpiente antigua y su vestimenta de esplendor, y usando ese conocimiento aún que le quedaba de ese servicio que le había dado a Dios, fue y sedujo a la mujer y le dijo: puedes comer del fruto del bien y el mal. Sin duda, cuando comas de este árbol, te convertirás y serás igual que Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Tú conoces lo bueno? Sí. ¿Lo conoce lo malo? No conozco lo malo, le dijo Eva. Y la serpiente le dijo: come de ese fruto. Y Eva le dijo: es que Adán me dijo que Dios le había dicho que si comía, sin duda moriría. Y la serpiente la engañó y le dijo: es mentira, no morirás. Pero Eva tenía la opción de dudar de la serpiente y buscar directamente a su creador o a su pareja, su esposo Adán. Pero en su corazón ella quería estar por encima de Adán y de Dios. Deseaba ser igual que Dios. Y por esta tentación comió y creyó en la palabra de la serpiente y tomó del fruto de la maldad. Luego de esto, la mujer le da de probar el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ya Adán había desechado la obediencia a Dios y obedeció a su mujer. Y gustó el conocimiento de lo bueno y lo malo, dudando de la palabra de Dios. Dice la palabra que el que peca se hace esclavo del pecado. Y ellos habían pecado contra Dios y se habían hecho esclavos de ese que lo hizo pecar, y ese fue Satanás. Ya Adán y Eva habían escogido entre el gobierno perfecto de Dios del árbol de la vida, o el gobierno, vivir una vida entre lo bueno y lo malo. Y allí, esa decisión de desechar el gobierno de Dios, no tuvo más remedio que el Señor expulsarlo de la gloria de Dios, del jardín del Edén, y fueron a morar a esa tierra de donde fueron sacados. Fueron a morar a una tierra que era gobernada por Satanás, y Satanás se le dio la autoridad que era dada a Adán y Eva desde un inicio, la tierra. Y fue ahora nombrado Satanás por la autoridad delegada de Adán y Eva. A Satanás se le confirió el príncipe de este mundo y vino a gobernar la maldad en toda la creación, en los animales, en las bestias, en toda la creación, en las aguas, en la tierra, en toda la forma que Dios creó. Ahora, toda esta inmortalidad, todo este poder, todo este gobierno había sido preparado para ti.
para nosotros. Pero al momento de rechazar la perfecto gobierno de Dios, nos alejamos de la inmortalidad y de la autoridad que nos otorga Dios a la herencia, a la propiedad original que Dios nos quería dar al ser humano y no a Satanás. El sufrimiento, la enfermedad, el homicidio, los secuestros, toda clase de inmoralidad sexual son efectos de comer de ese fruto del gobierno del lo bueno y lo malo. Está en nuestra decisión de volver a retomar ese gobierno de Dios a nuestras vidas y volver a encaminarnos hacia la inmortalidad que había sido preparada para nosotros. Irremediablemente, la primera pareja fue expulsada y murieron. Y así sucesivamente, cada habitante de este planeta gusta la muerte. El mismo Satanás ha sido condenado porque ya en la cruz del Calvario Jesús lo condenó, lo juzgó y lo condenó, porque su ley es imperfecta al momento de condenar a Jesús, un ser perfecto. Fue condenado en este mundo y nos dio libertad de la esclavitud. Hoy Jesús de Nazaret es el árbol de la vida y está plantado allí para que tú lo escojas. Está el mundo reinado por Satanás. Tienes el poder de hacer lo bueno y lo malo, pero irremediablemente perderás tu inmortalidad, perderás la vida y morirás eternamente. Jesús vino a recobrar lo que se había perdido. En otras enseñanzas verás cómo Jesús vino a recobrar esa inmortalidad que tú no la podías haber recuperado sin Él.